En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Estamos en Viernes Santo. Todos los signos del templo nos indican la desolación, la tristeza ante la muerte del Hijo de Dios. El altar despojado, las imágenes cubiertas. En este retiro Viernes Santo, como lo hacemos todos los años, vamos a fijarnos en algunos aspectos del misterio de la Pasión que hoy celebramos. Y en esta primera meditación los invito a que podamos fijar la mirada en dos figuras que aparentemente tuvieron una actuación parecida, pero en realidad son muy distintos. La figura de Judas y de Pedro. En apariencia, ambos traicionaron a Jesús, porque la negación de Pedro es también una forma de traición. Pero en realidad, como vamos a ver, la actitud de ambos en el fondo fue muy distinta. Es verdad que ambos causaron un dolor grande a Jesús. Partamos por la figura de Judas. Escuchamos, creo que el martes, en el Evangelio de la Misa, que cuando Jesús anuncia la traición de Judas, dice que se estremeció. La expresión original del texto en griego dice que el cuerpo entero de Jesús tembló, se estremeció al anunciar la traición del apóstol. Se ha dicho que uno de los mayores dolores de la pasión de Cristo, quizás el mayor, fue justamente la traición de Judas, porque, como sabemos, no era cualquiera, no era un curioso ahí que lo insultó, que había sido el apóstol, el elegido, llamado personalmente por Jesús. Durante 3 años compartió su ministerio público, escuchó su predicación, fue testigo de los milagros. Por eso, bien se aplica a la situación de Judas lo que dice el Salmo: si mi enemigo me injuriase, lo aguantaría, pero eres tú, mi amigo y mi confidente, a quien me une una dulce intimidad. Yo creo que la experiencia de todos nosotros, ¿no? Si nos insulta un desconocido, bueno, nos duele, pero no tanto, ¿no? Pero si nos insulta un amigo, alguien a quien queremos, es muy distinto. Dice el texto del Evangelio que en un momento entró Satanás en Judas. Y lo más impresionante, después que había recibido la comunión. Judas participó en la cena, recibió la comunión, fue la primera comunión sacrílega de tantas en la historia. ¿Por qué? Porque ya tenía el propósito de traicionar a Jesús. Entró Satanás, pero hay que tener cuidado con comprenderlo mal. Una vez una persona me decía que Judas actuó como que no sería responsable porque actuó bajo la posesión de Satanás. No, falso. Él le habría abierto, si entró Satanás, es porque ya hace mucho tiempo le habría abierto la puerta al mal, al demonio en su vida. De hecho, Judas empezó a maquinar la traición, la entrega a Jesús varios días antes, varias semanas antes del Jueves Santo. Y en realidad el germen de la traición venía de mucho más atrás. Fue un largo y paulatino desencanto. En el fondo Jesús no respondió a sus expectativas. Judas tenía otras expectativas. Se imaginaba un rey glorioso que iba a restaurar el reino de Israel, que iba a vencer a sus enemigos. Bueno, y Judas se imaginaba que en ese reino glorioso iba a tener su parte importante, ¿no? Iba a tener, fondo, buscaba la gloria humana, se buscaba a sí mismo, no buscaba la gloria de Dios. Muy probablemente también
Ustedes saben que él era el encargado de la bolsa del dinero en el grupo Los 12. Muy probablemente, como a veces sucede, el dinero lo corrompió. El dinero es siempre un peligro. Es siempre un peligro, ¿no? Bueno, lo cierto es que el corazón de Judas se había apartado mucho antes de Jesús. Externamente seguía siendo un apóstol, pero su corazón ya estaba muy lejos. Y por eso cuando el Evangelio dice que entró Satanás en él, entró porque él le abrió la puerta. El demonio a nadie entra porque sí. Yo alguna vez lo he dicho, no lo he escuchado, no es que uno vaya caminando en la calle y el demonio le cayó encima, ¿no? O sea, sí, para que entre el demonio en un alma, tiene que alguien haberle abierto la puerta de mucho antes. Bueno, y Judas, como sabemos, vendió a Jesús por 30 monedas de plata. ¿Qué sería eso? Bueno, sí, no era poco, pero tampoco era mucho. No sé a cuánto equivaldrá del dinero actual, pero no es que haya sido tampoco, no se hizo millonario con las 30, no se iba a ser millonario con esas 30 monedas de plata. Bueno, ahora, si nos fijamos ahora en Pedro, la actitud de Pedro es muy distinta. Él amaba sinceramente a Jesús. Él era sincero, no era un hipócrita. Cuando Jesús anuncia la cena, la traición de Judas, y se ponen tristes los apóstoles, y Jesús les dice después, todos ustedes me van a abandonar, se van a escandalizar de mí. Pedro dice, no Señor, aunque todos te abandonen, yo no te voy a abandonar, yo daré mi vida por ti. Yo estoy seguro que Pedro, cuando dijo eso, era muy sincero, lo pensaba verdaderamente. Y de hecho, si ustedes recuerdan el relato de la pasión, Pedro hace varios amagos de defender a Jesús. Cuando llega Judas con los soldados y alguaciles de los sumos sacerdotes, él toma una espada y le corta la oreja a uno de los criados. O sea, bueno, hace amagos, ¿no? Hace amagos de defender a Jesús. Y después, si bien la mayoría huyó, Pedro no escapó inmediatamente. Junto con Juan, seguía de lejos a Jesús a ver qué pasaba. Incluso como Juan tenía un conocido en el Palacio de Caifás, logró entrar ahí al patio del Palacio de Caifás. Es decir, tuvo su momento, podríamos decir, de mayor valentía. Pero, ¿qué pasó con Pedro? A Pedro también, si bien él amaba sinceramente a Jesús, también le costó mucho y no terminaba de comprender el camino de Jesús. ¿Recuerdan ustedes que la primera vez que Jesús anunció a los apóstoles que él iba a ser entregado en manos de los hombres, iba a morir? ¿Cuál fue la actitud de Pedro? Eso no puede ser. Bueno, y Jesús fue fuerte con él, dijo, apártate, Satanás, tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. O sea, a Pedro le costó, y de hecho seguía sin entender. O sea, si sacó la espada y le cortó la oreja, en fondo todavía no entendía que el reino de Jesús no era un reino de este mundo. Todavía no entendía que Jesús había venido a otra cosa. Pero lo importante es que sin entender, sin comprender, en él era más fuerte la fe y el amor a Jesús. Era un hombre de fe. De hecho, él había dicho, cuando Jesús preguntó, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo de Dios? Él fue el que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Acá hay un punto importante, porque ni Judas ni Pedro comprendían bien a Jesús. Bueno, Pedro después lo va a comprender, después, en el fondo, después de Pentecostés, ¿no? Ahí va a terminar de comprender. Pero lo importante es que ninguno lo entendían bien, pero tenían una actitud muy diferente. O sea, Judas no lo comprendió a Jesús y se rebeló. O sea, su mirada humana, esa búsqueda de sí mismo, era lo que prevaleció.
En cambio, Pedro a lo mejor no comprendía muchas cosas, pero en él era más fuerte la fe y el amor a Jesús. Yo creo que ese es un punto importante para nosotros, ¿no? No siempre vamos a comprender el camino de Dios. Los caminos de Dios a veces son misteriosos. Hay cosas que, ¿por qué Dios me lleva por este camino? ¿Por qué Dios permite esto? O a veces también nos puede pasar con algún aspecto de la enseñanza de Jesús. En un mundo a veces tan contrario al Evangelio, puede pasar que a alguien sinceramente le cueste comprender esto que Jesús nos pide, este mandamiento, esta exigencia moral. Puede pasar, pero no es tan grave que no entendamos. Sin duda hay que buscar comprender en la medida que podamos, pero lo importante es que si nuestra fe es más grande, si nuestro amor a Dios es más grande, en fondo uno dice, Señor, no entiendo totalmente, pero creo, te creo a ti, me fío en tu palabra, te creo. Bueno, volvamos a Judas y Pedro. Como les digo, ¿dónde estuvo la gran diferencia entre uno y otro? Judas maquinó la traición, la maquinó con malicia. Pedro jamás. Si bien Pedro negó a Jesús, Pedro jamás maquinó la negación. Hasta una hora antes, hasta media hora antes, quizás 15 minutos antes, él jamás habría pensado que iba a negar a su maestro. ¿Y por qué lo negó? Por fragilidad, por la fragilidad humana. Es decir, el miedo, la angustia del momento, el respeto humano. En este sentido, si bien yo no quiero justificar la negación de Pedro, ¿no? O sea, igual Pedro negó a Jesús, hubo un pecado, él después se va a arrepentir toda su vida, lo lloró amargamente, ¿no? No estoy justificándolo. Pero lo que quiero decir que es muy distinto caer por malicia, por una opción premeditada, a caer por la debilidad de un instante. Veamos un poco más de cerca la actitud de Judas. Todos podríamos tener un Judas escondido. Y la historia, de hecho, de Judas se ha repetido tantas veces, ¿no? Pensemos lo que ha escandalizado tanto a muchos creyentes en estos últimos años, ¿no? Sacerdotes indignos que han cometido crímenes graves. Bueno, es la historia de Judas que se repite. Pero la historia de Judas se repite cada vez que un cristiano, que un creyente toma una opción premeditada contraria al Evangelio, contraria a la enseñanza de Jesús. En fondo, si yo premeditadamente tomo una opción que es distinta a lo que Jesús me propone, por el motivo que sea, por tener una cuota de poder, hay gente que por obtener un cargo traiciona su conciencia cristiana, traiciona la verdad, por ejemplo, o no sé, o por el afán de dinero, por una ganancia material, o por un afecto humano, un afecto prohibido, ilícito. Bueno, cada vez que alguien toma premeditadamente una opción de vida contraria al Evangelio, en el fondo está repitiendo la tradición de Judas. Será niveles más graves, menos graves, pero en el fondo está repitiendo la opción de Judas. Por eso todos podemos tener un Judas escondido, bueno, si no estamos atentos y vigilantes. Ahora, si vemos a Pedro, bueno, también todos podemos tener, en fondo, esa actitud de negación de Pedro en algún momento, incluso siendo sinceros en el deseo de ser fieles a Jesús. Yo estoy seguro que acá, todos los que estamos acá, somos sinceros en el deseo de seguir a Jesús, ¿no? Pero
Pueden darse momentos de fragilidad, de angustia en nuestra vida, en que caigamos, Decíamos, en el caso de Judas, una tradición no se improvisa. O sea, Judas fue un largo camino de desencanto. Externamente seguía siendo apóstol, pero su corazón poco a poco se fue alejando de Jesús. Puede ser un peligro que afecte a muchos creyentes. Externamente conservan ciertas prácticas, pero su corazón en el fondo se ha vuelto más mundano que cristiano. En el fondo le creen más al mundo que a Jesús. Y llegado el momento, van a elegir al mundo. Llegado el momento entre elegir a Jesús y Barrabás, van a elegir a Barrabás. Pero bueno, quiera Dios que no sea el caso de ninguno de nosotros, ¿no? Pero quizás estamos más expuestos a la negación de Pedro, a un momento de fragilidad, de flaqueza. Les voy a leer algo que es digamos, muy bonito y muy cierto, ¿no? Que escribió Sorana Catalina de Emmerich. Anoche hablábamos de ella, esta religiosa alemana, beata, beatificada, que tuvo una penetración, una mirada a la pasión de Cristo muy profunda. Y ella, hablando de Pedro, dice lo siguiente. Dice, ¿quién se atreverá a decir que en medio de tantos peligros, de agitación, de angustia, entregaba una lucha tan violenta entre el amor y el temor, oprimido de cansancio inaudito y de un dolor capaz de quitar el juicio, con la naturaleza ardiente y sencilla de Pedro, hubiera sido más fuerte que él? ¿Nos atreveríamos a decir que nosotros hubiéramos sido más fuertes que él? No lo sabemos, ¿no? No lo sabemos. Pero acá agrega algo muy importante. El Señor lo abandonó su propia fuerza y fue débil, como todos los que olvidan esta palabra. Velar y orar para no caer en la tentación. Acá está la clave. Pedro negó a Jesús, habrá sido una hora después de la oración en Getsemaní, cuando Jesús con tanta insistencia le pidió a los apóstoles, velen y oren para no caer en la tentación. ¿Y qué pasó con los apóstoles? Se quedaron dormidos. Bueno, si no velamos, si no perseveramos en la oración, nos puede pasar lo de Pedro, porque somos frágiles. Tenemos que convencernos de eso, ¿no? A veces el ser humano presume de sus fuerzas. Nos creemos que nos bastamos a nosotros mismos. No, Jesús dice, sin mí nada pueden hacer. Entonces, como dice Sorana Catalina, el Señor la abandonó su propia fuerza y fue débil, como todos los que olvidan esta palabra, velar y orar para no caer en la tentación. Si queremos perseverar, no caer, tenemos que velar y orar como nos dice Jesús en el Evangelio. No hay otro camino. Velar y orar, ¿qué significa esto? Velar, la vigilancia, es decir, ese cuidado de nuestra vida espiritual, ese cuidado de nuestra relación con Dios, ese combate espiritual, ese no quedarnos dormidos, saber que estamos en un estado de combate, saber que somos frágiles, saber que estamos en un mundo hostil, saber que el demonio está suelto. Y por tanto, si no vigilamos, si no perseveramos en la oración, somos frágiles. Ante un momento de dificultad, podemos caer. Y de hecho lo vemos todos los días, ¿no? Lo vemos todos los días, ¿no? Velar y orar para no caer en la tentación. Sin una vida de oración, cuando digo vida de oración, no es decir una oración a la rápida todas las noches, ¿no? Para un niño de 7 años está bien.
Pero ya un poquito más grande, ya cuando somos un poquito más grandes, no basta eso, ¿no? O sea, una vida de oración, o sea, ese trato con el Señor, esa escucha de su palabra, ese adorar al Santísimo Sacramento, ese frecuentar los sacramentos. Eso es lo que fortalece nuestra debilidad. Si no, abandonadas nuestras fuerzas, podemos negar a Jesús como Pedro, o peor todavía, podemos llegar en algún momento tradicional y gravemente como Judas. Porque, repito, todos podemos tener un Pedro escondido en su negación e incluso un Judas escondido. Bueno, entonces eso, ¿no? Entonces yo lo invito a que nos examinemos cómo estoy. ¿Sigo a Jesús externamente o también con el corazón? ¿Mi corazón es más de Cristo o del mundo? Podemos pensar, preguntarnos, ¿no? ¿Cuáles son mis criterios para ver el mundo, para juzgar de las cosas, para las opciones concretas que tomo en mi vida, grandes o pequeñas? ¿A quién le creo más? ¿A Jesús o al mundo? Si soy más del mundo que de Jesús, peligro. Podemos terminar como Judas. Y por otra parte, preguntando también, mirando ya más bien a Pedro esta vez, ¿tengo conciencia que soy débil? ¿O me creo fuerte? ¿Me creo autosuficiente? ¿Creo que me basto a mí mismo? ¿Cómo respondo a esta llamada de Jesús a velar y orar para no caer en la tentación? ¿Tengo conciencia que estamos en un combate espiritual? ¿Tengo una vida de oración verdadera? Y finalmente, otra diferencia grande entre Judas y Pedro es cómo reaccionaron ambos, uno después de la traición y el otro después de la negación. En apariencia, ambos se arrepintieron, pero en realidad fue muy distinto. A ver, Judas, ¿qué le pasó a Judas? En realidad Judas no buscaba que mataran a Jesús. Él solo pensaba en la recompensa que le iban a dar, o sea, esas 30 monedas de plata, y en quedar bien con las autoridades judías. O sea, cuando vio que la cosa de Jesús no iba por como él pensaba, que no iba por el camino de una gloria humana, pues dijo, no, ahora yo me tengo que salvar yo y tengo que quedar bien con las autoridades. Solamente pensaba en eso, ¿no? Él no pensaba ni en el juicio, ni en la crucifixión. El dinero solo ocupaba su espíritu y quedar bien, salvarse él, salvar su pellejo, como diríamos, ¿no? Pero cuando se dio cuenta, se llenó de espanto, ¿no? Cuando se dio cuenta lo que significó en concreto su traición, se llenó de espanto. Pero ¿cuál fue el gran error de Judas? Que en vez de correr donde Jesús, que sin duda lo habría cogido, sin duda lo habría perdonado, en vez de correr donde Jesús, ¿a dónde corrió? A donde los sumos sacerdotes, fondo para tratar de justificarse con los hombres. Y los sumos sacerdotes lo despreciaron, como siempre siempre se desprecia a un traidor. O sea, alguien puede aprovecharse de un traidor, pero en el fondo lo desprecia. Lo despreciaron a Judas. Y ahí, en fondo, en el colmo de su desesperación, corrió a la dirección opuesta donde estaba Jesús, se fue a un valle cerca de Jerusalén, el valle de Limón, y terminó ahorcándose. En esa desesperación, en ese escapar, en esa huida, el demonio empezó a acusarlo
El demonio es el gran acusador. El demonio nos puede hacer caer, pero una vez que nos hace caer, nos acusa para que caigamos en la desesperación. Empezó a acusarlo, lo perseguía como una sombra, su traición, su pecado, la culpa, al fondo, lo perseguía como una sombra negra, hasta que en el colmo, la desesperación, llega, encuentra una cuerda y se ahorca. Nuevamente, Sor Ana Catalina describe esta huida de Judas de una manera muy impresionante, ¿no? Ella cuenta cómo, describe cómo el demonio le va susurrando al oído, le va recordando todas las maldiciones de los profetas, todas las maldiciones del Antiguo Testamento, una y otra vez le recuerda lo que él hizo, ¿no? Su negación, bueno, y finalmente, en el fondo, la desesperación se da la muerte. En cambio, como sabemos, Pedro fue muy distinto. Niega a Jesús, canta el gallo, Jesús lo mira, estaba abierta la puerta, el salón donde lo estaban juzgando. Jesús mira a Pedro. ¿Cómo habrá sido esa mirada? Bueno, una mirada, una mezcla probablemente de tristeza, de reproche, pero a la vez de mucho amor, de mucha misericordia. Bueno, y nos dice el Evangelio que Pedro lloró amargamente, lágrimas de verdadero arrepentimiento, pero él confió en el perdón de Jesús. Él no buscó justificarse ante los hombres. Él toda su vida va a fondo a confesar su pecado, pero a la vez proclamar la misericordia de Dios. Él confió en el perdón de Jesús. En fondo, fueron culpas muy distintas. Hay una culpa mala y una culpa buena. La culpa mala, la culpa enfermiza, la que destruye, es en el fondo esa culpa del que no termina de perdonarse y del que no acude al perdón de Dios. A veces hay personas, ¿no?, que la culpa por cosas del pasado los persigue como una sombra toda su vida y nunca terminan de perdonarse y siempre se reprochan o no logran aceptar y siempre están cuestionándose el por qué. Bueno, eso lleva a la destrucción. En cambio, la culpa buena, en el fondo, es el arrepentimiento sincero que nos lleva a levantarnos, a acudir a Jesús, a confiar en Él, a confesar humildemente el pecado. No, y si Dios me perdona, yo también me perdono. Y miro adelante ahora. Bueno, y esa historia del pasado, bueno, la acepto. Quizás es la humillación que debo cargar, pero sabiéndome que estoy perdonado, sabiendo que la misericordia de Dios ha sido más grande, que ha sido más fuerte. Bueno, y sabemos que Jesús volvió a confirmar a Pedro en su misión. Pedro confió en Jesús y Jesús confió en Pedro. Lo confirmó en su misión. Después le va a decir 3 veces: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Por eso, siempre acudir a Jesús, confiar, creer verdaderamente lo que decimos en el credo: creo en el perdón de los pecados. Bien, hasta aquí esta primera meditación. Vamos a dejar media hora de reflexión personal. Personal significa, bueno, el silencio en primer lugar, significa solo, no con la persona que está al lado, ¿no? Y solo también, eso es lo más importante, sin el celular, celulares apagados. Sí. Y en esta media hora yo les propongo que, bueno, traten de conversar con Jesús, de examinarse a sí mismo, sobre todo en la línea de, yo diría, estas 2 cosas que dije, ¿no? Ver, todos podríamos tener, sea un Judas, sea un Pedro escondido. A ver, si para evitar ser Judas nos preguntemos, silencio,
Para evitar ser Judas, ¿no? Preguntando, bueno, ¿realmente mi corazón está en Jesús? ¿O mi vida cristiana es una apariencia, conservo ciertas prácticas externas, pero mi corazón está lejos de Jesús? Y para evitar ser Pedro, recordemos, velar y orar para no caer en la tentación. ¿Realmente he acogido esta palabra de Jesús? ¿Tengo cuidado de mi vida cristiana, de mi vida interior? ¿Persevero en una vida de oración? Bueno, y después preguntémonos, ¿qué hacemos con la culpa? ¿Tengo una culpa buena, es decir, ese sincero arrepentimiento que me lleva a ir a Jesús? ¿O al contrario, el pasado es una sombra que me persigue, no he logrado entregárselo a Dios, no he logrado confiar en la misericordia? Entonces, como digo, media hora para la reflexión personal, pueden quedarse aquí en la misma iglesia, pueden salir acá por el patio si quieren, pero a solas. Y en este rato también yo voy a estar confesando. Si alguien quiere, yo en 2 minutos más estoy allá. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pasamos a nuestra segunda meditación. Le podríamos colocar por título a esta meditación La cruz, esperanza nuestra. En muchos lugares, no sé, aparece junto con la cruz, aparece una inscripción en latín que dice Crux spes nostra, o sea, la cruz, esperanza nuestra. El tema de la esperanza es el tema de este año jubilar. Ustedes saben que estamos en el jubileo, y este jubileo tiene por lema Peregrinos de la Esperanza. ¿Sí? Una invitación a que seamos todos los cristianos, bueno, somos peregrinos, pero peregrinos movidos por la esperanza, testigos de la esperanza. En un mundo que tantas veces ha perdido la esperanza. Ustedes no sé si han leído el libro o lo conocen, el de la Divina Comedia de Dante. Es un viaje espiritual al infierno, al purgatorio y al paraíso. Bueno, y Dante, el poeta, cuando llega al infierno ve que hay una puerta, una inscripción que dice: este es el lugar donde no hay esperanza. Es una manera de decirlo, no es que haya una puerta, ¿sí? Pero que indica una gran verdad, o sea, cuando en el infierno no hay nada que esperar. Y nuestro mundo a veces, en tantos aspectos, parece tan cercano al infierno porque ha perdido la esperanza. Bueno, la cruz, el fundamento de nuestra esperanza. ¿Y cuál es la esperanza cristiana? ¿Qué esperamos? Bueno, en la vida hay muchas esperanzas. O sea, todos nos movemos porque esperamos algo. O sea, una persona puede esperar terminar una carrera, tiene la esperanza de encontrar un buen trabajo, tenemos esperanzas y a veces a nivel social. Bueno, muchos de ustedes tienen la esperanza de que algún día pronto en Venezuela cambien las cosas. Tantas esperanzas humanas, legítimas, que nos mueven. Pero también las esperanzas humanas siempre tienen algo de incierto. O sea, yo espero, tengo la esperanza que me vaya bien en esto, pero me puede ir mal.
tengo esta esperanza de mejorar y puede que no mejore. O sea, las esperanzas humanas tienen siempre algo de incierto. Y por último, sabemos que hay una experiencia, la experiencia de la muerte, que es lo que pone término a las esperanzas humanas. Pero los creyentes, los cristianos, tenemos una esperanza con mayúscula, que es una esperanza más grande, una esperanza que es cierta, una esperanza que no se destruye con la muerte, que es la esperanza que sostiene todas esas esperanzas humanas. Esa esperanza es la vida eterna, es el cielo. Esa es la gran esperanza cristiana. De hecho, el catecismo dice lo siguiente, el catecismo de la Iglesia Católica dice: la esperanza es la virtud teologal por la que deseamos y esperamos de Dios la vida eterna como nuestra felicidad, confiando en las promesas de Cristo y apoyándonos en la ayuda de la gracia del Espíritu Santo para merecerla y perseverar hasta el fin de nuestra vida terrena. Esa es la gran esperanza. Como les decía, esta meditación tiene por título La cruz, fundamento de nuestra esperanza. A propósito de esto, le voy a leer unas palabras de San Agustín que son muy bonitas. Dice: ¿Qué hay que no puedan esperar de la bondad divina los corazones de los fieles, si por ellos el Hijo único de Dios, eterno como el Padre, tuvo en poco el hacerse hombre, naciendo en linaje humano, y quiso además morir de manos de los hombres que él había creado? O sea, si Dios fue capaz de hacer todo esto, no solamente hacerse hombre, sino morir en manos de los hombres, ¿qué no podemos esperar de la bondad de Dios? Agrega San Agustín: mucho es lo que Dios nos promete, pero mucho más lo que recordamos que ha hecho ya por nosotros. O sea, lo que ya ha hecho, o sea, todo lo que padeció al venir a la tierra, todos los dolores de su pasión, y su resurrección, es mucho más lo que ya ha hecho que lo que nos promete. ¿Quién dudará que el Señor ha de dar la vida a sus santos, siendo así que les dio su misma muerte? Y también dice, ¿no?, quien tanto nos amó hasta el grado de sufrir el castigo que merecían nuestros pecados, siendo el mismo inocente, ¿cómo va ahora a negarnos Él, que nos ha justificado, lo que con esa justificación nos ha merecido? ¿Cómo no va a dar el que es veraz en sus promesas el premio a sus santos, Él que sin culpa alguna soportó el castigo a los pecadores? Por eso, la cruz, el fundamento de nuestra esperanza. O sea, si el Hijo de Dios murió en la cruz, no hay nada que no podamos esperar de la bondad de Dios. Bueno, afinando un poco esta mirada, podemos ver algunos aspectos. La cruz nos da la esperanza del perdón. O sea, si nos fijamos en la actitud de Jesús al cargar la cruz, Jesús no llevaba la cruz maldiciendo, profiriendo amenazas, llevaba la cruz ofreciendo todos sus dolores al Padre Eterno por nuestra salvación, implorando el perdón para cada uno de nosotros. En su pasión Jesús pensó en cada uno de nosotros, pensó en ti, pensó en mí. Conocemos las palabras de Jesús en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Y quizás más elocuente todavía el buen ladrón. Lo llamamos buen ladrón, pero era un ladrón. O sea, fue bueno ahí al final nomás, ¿no? En los últimos minutos de su vida. Pero era un ladrón. No nos hagamos muchas ilusiones, ¿no? Bueno, y a este hombre que sí, en fondo, bueno, un acto de fe notable en realidad a este hombre, porque viendo que Jesús estaba muriendo como un malhechor, en fondo su corazón, bueno, habrá visto la actitud de Jesús, su dignidad, esa majestad que escondía en medio de todas sus llagas, le dijo, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso, cuando estés en tu reino. Le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Ni siquiera le dice, y es bien notable porque no le dice, sálvanos. No, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le promete el paraíso. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Bueno, ¿cómo no vamos a tener la esperanza, el perdón, si Jesús murió perdonando a sus verdugos, prometiendo el cielo al ladrón arrepentido? Entonces, por muy miserable que alguien haya sido, bueno, si se dirige a Jesús, si implora su perdón, si le presenta su arrepentimiento, tiene esa certeza, esa esperanza cierta, una esperanza cierta del perdón, una esperanza cierta del perdón. Ahora, la esperanza, ¿cuándo se pone a prueba la esperanza en la vida? En los sufrimientos, en los dolores, en los fracasos. O sea, cuando el sufrimiento en todas sus formas golpea la puerta de nuestra vida. Ahí se pone a prueba la esperanza, bueno, y ahí se juega también la esperanza. ¿Por qué el creyente tiene esperanza en medio del sufrimiento? Bueno, por una parte podríamos decir lo que decíamos hace un rato, porque esperamos el cielo, esperamos la vida eterna. Y es cierto, ¿no? Dice San Pablo, los sufrimientos de esta vida presente no son nada, ¿no? Comparados con la gloria que Dios nos tiene preparada. O sea, bueno, a veces, sin duda que hay que pensar en eso, ¿no? O sea, cuando tengamos que sufrir, bueno, pensar, bueno, en el cielo esto va a pasar. En el cielo me voy a olvidar. O sea, ¿qué es lo que es un día, un año de sufrimiento al lado de una eternidad de gozo? Sí, tenemos que pensarlo. Esa es una verdad de fe. Pero también tenemos esperanza en medio del sufrimiento, en medio del dolor, porque la fe nos da una certeza. Esa certeza de la presencia de Jesús en nuestro dolor, esa presencia que justamente nos da esperanza porque le puede dar sentido a nuestro sufrimiento. Me explico. En primer lugar, la cruz nos da la certeza de la presencia de Dios, la presencia de Jesús en todo dolor humano. A veces la gente tiene la tentación de decir cuando tiene algún dolor, alguna angustia, ¿dónde está Dios? ¿Por qué me abandonó Dios? No, mire la cruz, ahí justamente ahí está Jesús, porque Jesús cargó con ese dolor, lo cargó sobre sus hombros. Jesús, por así decir, habitó en nuestro sufrimiento. El dolor ha sido habitado por Jesús. Así que ese dolor que yo experimento está en la cruz de Jesús. Está en la cruz de Jesús. Y por tanto, esta certeza de que Jesús está en mi dolor, Jesús cargó con mi dolor, Jesús sufre conmigo, lleva la cruz conmigo, nos da la esperanza de que si ese dolor lo sé vivir en unión con Jesús, puede tener sentido, no va a ser perdido, puede ser fecundo.
De él puede brotar la vida. De la cruz brotó la resurrección. No sé si ustedes han visto en la fiesta La Cruz de Mayo, en algunos lugares, acá en Chile, al menos en los campos, todavía se considera esa tradición que colocan cruces floridas, cruces adornadas con flores, ¿no? Que de alguna manera quiere expresar que de la cruz brotó la vida. Bueno, esa es la esperanza del creyente, ¿no? Que no es un optimismo ingenuo de pensar de que todo va a salir bien. A veces sí, a veces muchas cosas mejoran, ¿no? O sea, y uno a cada rato es testigo de personas que me dicen, padre, mire, vengo a agradecerle a Dios que recé tanto, ahora encontré trabajo, se mejoró esta persona, un verdadero milagro. Pero también hay que reconocer que a veces no. A veces la persona no mejora, a veces la situación no se soluciona. O sea, lo que quiero decir que cuando digo esta esperanza de que el dolor pueda tener sentido y que pueda ser fecundo, no siempre significa que vaya a pasar, pero sí de que si lo sé unir a Jesús, lo sé unir a la cruz de Cristo, va a ser siempre fecundo. De él va a brotar la vida. Bueno, ¿y cuál es el camino para esto? ¿Cuál es el camino para esto? Ver, bueno, en primer lugar, ver mi dolor, descubrirlo en la cruz de Jesús. Yo creo que todo el sufrimiento humano puede de una u otra manera verse reflejado en la cruz de Cristo. El fracaso, bueno, humanamente la cruz es el fracaso absoluto. Jesús murió como un fracasado. El abandono, que me traicionaron, me han dejado solo, a veces papás que se quejan, que sus hijos ingratos se han olvidado de ellos, esta persona que yo le hice tanto bien, me preocupé de ella, mira cómo me paga. Jesús padeció el abandono de los suyos, la traición del discípulo, del amigo, como veíamos hace un rato, la ingratitud de los hombres. ¿Dónde estaban sus amigos? ¿Dónde estaban los enfermos que curó? ¿Dónde estaban los que clamaron el domingo de Ramos? ¿Dónde están, Señor? Te dejaron solo, te abandonaron en la cruz. Jesús sufrió todo eso. El dolor físico, la enfermedad. Bueno, pensemos todo lo que sufrió Jesús en su cuerpo. Una sola llaga, sus manos y pies traspasados por clavos. Todo el dolor humano puede verse reflejado en la cruz de Cristo. Que me han despreciado, ¿quién más despreciado que Jesús? Tratado como el peor de los malhechores, siendo el Hijo de Dios. Todo el dolor humano, por tanto, no hay dolor. Tu dolor, eso que te duele, eso que te atormenta, eso que no logras aceptar. Bueno, Jesús cargó con todo eso. Cargó con todo eso. Por tanto, ¿cuál es el camino? Bueno, ver mi dolor en la cruz de Cristo y por tanto aceptarlo, ofrecerlo, entregarlo para que Jesús lo pueda tomar y lo pueda hacer fecundo, lo pueda hacer instrumento de salvación. Cuando digo aceptarlo, no significa que uno no se esfuerce por superar las cosas. O sea, si estoy enfermo, voy al médico, tomo los remedios, por supuesto, ¿no? O sea, sin duda que sí. Pero muchas veces hay una cuota de dolor que, en fondo, no la vamos a poder superar. Ahí hay que aceptarla. Aceptar la cruz, aceptar el sufrimiento cualquiera que sea, el que nos haya tocado. Aceptarlo, ofrecerlo, entregarlo, para que Jesús lo pueda tomar y lo pueda hacer instrumento de salvación, camino de resurrección. En el fondo, es algo
En fondo, ¿qué? Es decirle a Jesús, Señor, bueno, si tú lo quieres, yo lo quiero. Tú llevaste la cruz por amor a mí, yo llevo la cruz por amor a ti. Tú llevaste la cruz por amor a mí con toda paciencia, con humildad, en esa aceptación, en ese ofrecimiento. Yo por amor a ti trato de llevar la cruz con tu gracia, por supuesto, porque soy débil, ¿no? Con tu ayuda la trato de llevar con toda humildad, ofreciéndola por amor a ti. Es el camino, de fondo, para mantener la esperanza en medio del dolor, en medio de nuestras cruces. Hay que hacerlo como Jesús, porque claro, si no es que sea automático esto, no es porque que alguien sufre, ya tiene el cielo asegurado, como dicen algunos, ¿no? No, porque la persona se puede llenar de amargura nomás, ¿no? Si se queja, si se revela, no le sirve de nada, al contrario. Pero es, en el fondo, este es el camino. Ver mi dolor en la cruz de Cristo, aceptarlo, ofrecerlo, entregárselo a Jesús, saber que no estoy solo, que justamente ahí es cuando Jesús más está presente conmigo. O sea, si alguien, no, o sea, esa pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Por qué me abandonó Dios? Esa pregunta no la podemos hacer. O sea, si creemos en la cruz de Cristo, no podemos hacernos esa pregunta. Ahí está el Señor contigo, está sufriendo contigo, está llorando contigo. Es un misterio, porque uno podría decir, bueno, pero ¿por qué mejor Dios no eligió otro camino? ¿Por qué Dios simplemente no elimina inmediatamente el sufrimiento del mundo? Bueno, se perdería la libertad. Es un misterio, ¿no? Pero uno diría, Dios también cree en nuestra libertad. Si eliminara el sufrimiento del mundo en un instante, ya no seríamos libres. Pero Jesús lo cargó sobre sus hombros. Lo cargó sobre sus hombros, le dio un sentido, lo hizo fecundo y nos promete el cielo. Bueno, este ha sido el secreto de los santos. Dos ejemplos que les voy a contar, ¿no? Uno lo conté no hace mucho en alguna misa, las carmelitas de Compiègne en Francia, la Revolución Francesa, un convento de monjas carmelitas que por ser monjas simplemente las mataron, las llevaron al cadalso. Un odio antirreligioso tremendo que se desató, ¿no? Bueno, y estas monjas cuentan las crónicas que subieron al cadalso cantando el Veni Creator, que es el himno al Espíritu Santo, ¿no? Ven Espíritu Santo Creador, lo cantaban, subieron al cadalso cantándolo y que el canto se extinguió con la última que cayó bajo el cadalso. Uno dice, ¿cómo es posible eso? Bueno, humanamente no es posible. Por un don de Dios particular, bueno, y porque ellas tenían muy claro el valor de la cruz de Cristo. O sea, otro ejemplo, bueno, quizá un ejemplo más, bueno, están dos ejemplos más allá. Uno, Maximiliano Kolbe, otro, ¿no? Este sacerdote polaco que estaba en un campo de concentración en Auschwitz, porque los nazis no solamente persiguieron a los judíos, en Polonia miles de católicos fueron también llevados a los campos de concentración. Un día se escapa un prisionero del campo de concentración, los nazis tenían por norma un prisionero que se escapaba, 10 que fusilaban, entonces se escapa uno, empiezan a elegir 1, 2, 3, 10, uno de ellos empieza a gritar, tengan piedad de mí, tengo esposa, tengo niños chicos, sálvenme la vida. Maximiliano Kolbe se ofrece, dice, yo me ofrezco a morir por este hombre. ¿Quién es usted? Un sacerdote católico. Bueno, los nazis le aceptaron el ofrecimiento. Y la muerte no era por fusilamiento, era colocar a los 10 en una celda, en un subterráneo, que murieran de inanición.
Bueno, y cuentan los que sobrevivieron al campo que durante varios días de esa celda en un subterráneo, se puede visitar la celda en Auschwitz, de esa celda se escuchaban cánticos y oraciones y se extinguió, la última voz que se extinguió fue la de Maximiliano Kolbe. Bueno, y dicen los sobrevivientes del campo que después de eso, en los meses que faltaron hasta que fueran liberados, el clima del campo cambió, o sea, no volvió a ser lo mismo, para mejor, para bien. O sea, ese asumir la cruz con fe, por amor de Dios, cómo logró ser fecunda, incluso en un infierno casi como en el campo de concentración de Auschwitz. Bueno, y para ejemplos así más cercanos a nosotros, ¿no? A uno le ha tocado conocer enfermos que llevan años a veces enfermos, ¿no? Yo le he contado acá a una señora que murió hace 2 años, la señora Leonor Cabré, murió de 80 y tantos años, toda su vida medio minusválida, postrada, muchos años. Bueno, yo al menos la conocí al final, no sé cómo habrá sido antes, ¿no? Pero al final al menos uno la iba a ver y siempre, Padre, estoy ofreciendo, tranquila, serena. El fondo, la cruz, causa de nuestra esperanza. Y por último, una brevísima palabra, una virtud. Para vivir la esperanza hay una virtud asociada, ¿no? Que está muy unida a la esperanza, que es la paciencia. La paciencia significa saber esperar. Hoy día, claro, estamos en la cultura de lo inmediato, ¿no? Que todo tiene que ser ahora. O sea, incluso hay gente, ya uno manda un WhatsApp y si no le responden al tiro, como que se desespera, ¿no? O sea, todo tiene que ser ahora. Bueno, las cosas de Dios no funcionan así. Eso podrá servir para cosas, pero las cosas de Dios no funcionan así, ¿no? O sea, la paciencia es la virtud que nos enseña a saber esperar ese tiempo que no depende muchas veces de mí. Dios tiene paciencia con nosotros. Pensemos cuánto Dios nos espera, o nos ha esperado. A lo mejor si uno preguntara, yo estoy seguro que más de alguno podría decir, sí, Dios tuvo mucha paciencia conmigo, me supo esperar muchos años, sigue teniendo paciencia quizás conmigo, prolonga su misericordia, me da una oportunidad nueva. Podríamos decir también la historia humana. Claro, uno que tiende a querer ver los resultados ahora, que ahora cambien las cosas. Bueno, pero es un misterio, pero el saber esperar, que implica también mucha humildad, ¿no? Para saber de fondo que yo no manejo los tiempos, muchas veces. Entonces, la humildad, la paciencia. Bueno, y acá nuevamente, o sea, sin paciencia, sin saber esperar, en el fondo no hay verdadera esperanza. Y acá nuevamente la cruz, ¿no? Para aprender la paciencia, bueno, contemplar la infinita paciencia del Hijo de Dios, que todo lo aceptó voluntariamente por amor a los hombres, a todo se sometió voluntariamente por amor nuestro. Jesús que callaba, como manso cordero, como oveja llevada al matadero. Entonces, pedirle también al Señor, bueno, y por algo, cuando Jesús se puso como ejemplo, nos dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, la paciencia, la humildad, como virtudes imprescindibles para
para poder vivir la esperanza, ¿no? Esa esperanza que, como digo, brota de la cruz de Cristo, brota de la cruz de Cristo. Bien, hasta acá esta segunda meditación. Nuevamente vamos a tener una media hora de reflexión personal antes de hacer después de la conclusión del retiro. Bueno, en esta meditación los invito a que piensen, a ver, primero, bueno, ¿tengo esperanza? ¿Cuáles son mis esperanzas? Tengo la esperanza del cielo, que es la esperanza con mayúscula, la que sostiene todas mis esperanzas humanas. Y luego, bueno, mirar la cruz de Cristo y preguntarnos, ¿cómo vivo yo mis cruces? La que sea. A lo mejor alguien está pasando por una enfermedad, por alguna angustia particular. A lo mejor la cruz será la soledad, el sentimiento de abandono, de desamparo, algún fracaso, tantas formas que puede tener la cruz, ¿no? Entonces, pensar cómo vivo yo mis cruces. ¿Mantengo la esperanza de ellas? ¿Sé unir la cruz, mi cruz, a la cruz de Cristo? ¿Veo mi dolor reflejado en la cruz de Jesús? ¿Tengo esa certeza de que justamente ahí Jesús está conmigo? ¿Que ese dolor mío fue cargado por Jesús en la cruz? ¿Lo puedo encontrar en la cruz? ¿Tengo esa certeza? Bueno, ¿conservo la esperanza? Bueno, y yo lo invito a que hagan este ejercicio así muy simple, así con sus palabras quizás, pero que repasando un poco también sus cruces, le puedan decir a Jesús, Jesús, si tú lo quieres, yo lo quiero, tú llevaste la cruz por amor a mí, ayúdame a llevar la cruz yo por amor a ti. Y finalmente la paciencia, la humildad, quizás pedirlas como don, ¿no? Yo creo que la vida moderna a todos nos pone un poco impacientes, ¿no? Lo digo en primer lugar por mí, ¿no? A veces uno tiende a impacientarse, ¿no? Pero Jesús, manso y humilde corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Entonces, media hora yo vuelvo a confesionario y después de la media hora hacemos la conclusión muy breve del retiro. Vamos a concluir esta mañana de oración. La vamos a concluir rezando el Salmo 51 o 50, el Miserere, que es el Salmo penitencial, para, bueno, ante la cruz de Cristo, ¿no? Pedir una vez más perdón, pedir la misericordia de Dios. Perdona tu pueblo, Señor. Perdona tu pueblo, perdónale, Señor. Perdona tu pueblo, Señor. Perdona tu pueblo, perdónale, Señor. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado, pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces.
No estés eternamente enojado. No estés eternamente enojado. Perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. En la sentencia tendrás razón, en el juicio brillará tu rectitud. Mira que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculca sabiduría. Rocíame con el hisopo, que haré limpio. Lávame, que haré más blanco que la nieve. Por tus profundas llagas tan crueles, por tus salivas y por tus hieles, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu. Por tus heridas de pies y manos, por los azotes tan inhumanos, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso, enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios Salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirán los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Por los 3 clavos que te clavaron, por las espinas que te punzaron, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Los sacrificios no te satisfacen, si te ofreciera un holocausto no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad favorece a Sión, reconstruye las murallas de Jerusalén, entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos, sobre tu altar se inmolarán novillos. Por las 3 horas de agonía, en que por madre diste a María, perdónale, Señor.
Perdona tu pueblo, Señor. Perdona tu pueblo, perdónale, Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.